y pantalla. Son tuyos ahí ya. Dale otra vez a ver si abre. No se está viendo la pantalla. Se ve, pero no se ve la diapositiva, no se ve. Digo, no sé en otro sitio, pero aquí no se ve. A veces pasa eso. Ok. Si tú quieres, yo puedo compartirla desde aquí. Yo creo que puedes compartirla, que no me permite. Pero... Ahí se está bien. Sí, perfecto, ahí se ve la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? Sí, ahí se está Y ahí viendo. se está viendo ya. Ok. Bueno, buenas noches, bendiciones para todos. Como dice el pastor, mi nombre es José Miguel de los Santos de León. El otro apellido que dijo Elido Borre, ¿no? Bueno, cuando voy a hablar un poco de mi vida, cuando Elido me llamó, pues me habló para dar esta materia, es la primera vez que doy esta materia. Creo que es una gran responsabilidad, además cuando nosotros estamos hablando de lo que es el liderazgo. Y qué bueno que él ha participado en esta noche. Y parte de lo que soy, de lo que y cómo me he formado acerca del liderazgo y cómo algunas personas han confiado en mí. Creo que Dios ha sido una de las personas que Dios más ha utilizado en mi vida. Digo más porque hay más personas que Dios ha utilizado, la cual Dios ha permitido que yo aprenda. Pero él ha sido un líder sumamente influyente en mi vida, de la cual yo he aprendido mucho y acerca de lo que es un liderazgo, pero un liderazgo de servicio, porque a través de su ejemplo y a través de cómo él ha servido, y él decía el tiempo, cómo hemos trabajado juntos, yo he visto la capacidad de cómo él ha servido en las diferentes comunidades en la que ha estado. Antes estaba en Alto de Yaque, ahora está en otro lugar, pero siempre ha sido un liderazgo de servicio, lo cual él ha presentado. Y eso es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros, que nosotros aprendamos a liderar de la manera correcta. Y de la manera correcta que nosotros lideramos es siendo líderes que sirven a los demás. Líderes que se preocupan por las demás personas. Porque no simplemente, bueno, yo soy un líder, no simplemente de proclamarlo o decirlo, es vivirlo. Y cuando tú vives ese tipo de liderazgo, pues Dios respalda ese liderazgo. Y no es porque Él está ahí, pero Dios ha respaldado el liderazgo que Dios ha puesto en Él y lo ha enseñado. Y no solamente yo puedo decirlo, porque he estado con varios jóvenes, también compañeros míos, que han tenido la oportunidad de aprender
de ese gran líder que ha sido Elliot. Y yo sé que los que están en su congregación tienen un gran privilegio de tenerlo a él como pastor, como líder en su congregación. Bueno, el liderazgo el liderazgo no es opcional, es esencial. No es una opción nosotros querer, nosotros tener un liderazgo, nosotros ser líderes. Es esencial que nosotros seamos líderes para algún ministerio, para el ministerio en el cual nosotros estamos, y más para el Dios el cual nosotros servimos. Nosotros debemos de ser líderes, pero líderes con el ejemplo, líderes que puedan presentarse, líderes como dice en Daniel capítulo 1, líderes que sean sin tacha, líderes los cuales puedan verse como ejemplo, tanto en las personas que están dentro de su congregación o dentro de su ministerio, como afuera, afuera en sus comunidades. Porque cuando nosotros damos el ejemplo, tanto adentro como afuera, nosotros estamos presentando y modelando el liderazgo de Jesús. Liderazgo nunca es un lujo. O sea, cuando decimos que el liderazgo no es un lujo, esto no es para nosotros mofarnos. Por ejemplo, esto de que yo esté aquí dando clase, esto no es para yo decir, bueno, di una clase o para salir en la internet cuando esto sea publicado en las plataformas. No, el liderazgo no es nunca para nosotros presentar nuestro propio ego. El liderazgo siempre es para presentar a Dios a través de lo que nosotros hacemos. Liderazgo es una necesidad. Nosotros necesitamos ser líderes, pero líderes que representen, líderes que puedan guiar a otras personas a través de nuestro servicio, a través de nuestro ejemplo. Porque servir, cuando nosotros tenemos un liderazgo de siervo, me gusta mucho un versículo que quiero que lo busquen, está en Juan capítulo 12, versículos 26. Pueden participar y leerlo. Juan capítulo 12, el libro de San Juan capítulo 12, versículo 26. Listo. Ajá. Juan 12, 26. ¿Puedo leer? Sí, puede leerlo. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame. O sea, cuando nosotros servimos, nosotros seguimos ese liderazgo de Jesús. Y cuando nosotros servimos de la manera que Él quiere que nosotros sirvamos, nosotros no adquirimos honra de los hombres, no adquirimos honra de otra persona, sino que directamente el Padre honra a aquellos que le sirven. También Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Amén. Sí, hermano. Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Continúo. Sí.
Repito, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos o por todos. Esto es algo que nosotros debemos entender como líderes. Y es que si Jesús, el Hijo de Dios, el que merece todo servicio, toda gloria, todo honor, toda honra, dice que no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, porque a veces nosotros como líderes queremos que nos sirvan a nosotros en vez de nosotros servir. Cuando nosotros queremos que nos sirvan, nosotros estamos en una confusión, estamos reemplazando lo que es la visión, porque la visión es de nosotros servir a los demás. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros hasta podemos, nuestra dedicación puede menguar, porque cuando nosotros estamos a merced de que alguien nos sirva, cuando alguien no nos sirva, nosotros vamos a estar confundidos, vamos a decir, bueno, ¿y por qué no nos sirvió? No, porque nosotros es que tenemos que servir como líder que Dios nos ha puesto para que nosotros sirvamos. José Miguel, Sí. vuelve atrás otra vez. Ok, un momentito. Permíteme esa parte que tú estabas hablando ahí, que tú hablabas que no es opcional, ¿verdad? Es esencial. Y la Biblia dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, si pensamos que es opcional, entonces no vamos a ver la necesidad, lo esencial, lo importante que es el liderazgo en las iglesias. Y no es un lujo, y mucha gente hoy en día lo está tomando como un lujo, y está tomando el liderazgo como una posición, o sea, no para servir, sino para que me sirvan. Entonces tenemos que ver liderazgo como una necesidad en la iglesia. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, o sea, se necesitan. Y lo que tú decías hace un rato, esa esencia del liderazgo de Jesús no fue para ser servido. ¿Qué vemos a veces? Estamos viendo hoy en día a líderes, no sé si tú has visto, yo sé que sí que tú has visto, algunos famosos líderes que yo he visto uno en las redes sociales que él no puede pisar tierra. No sé si han visto eso. Que él no, entonces hay gente que se la cuesta por donde él va y él pisa sobre esa gente. En cuanto y muchas cosas que personas, líderes que están drenando y que están quitándole toda la lana y sirviéndose de las ovejas y sirviéndose del ministerio, cuando la esencia, el verdadero liderazgo es el servir. Y tú leíste unos textos ahí maravillosos sobre Jesús y el servicio. Entonces, qué bueno es esa parte cuando entendemos nosotros lo que implica el liderazgo, que no es un lujo, pero sí es esencial, que es una necesidad y que el servicio es lo que tiene mucho que ver dentro del liderazgo, no servirnos del puesto o el lugar donde estamos. Amén. Gracias por la intervención. Y es así. Y son ejemplos prácticos. Y es lamentable cuando uno ve ese tipo de situaciones, porque uno dice, ¿pero y dónde está el conocimiento de esas personas que se acuestan para que ese personaje pueda pasar por encima de ellos? Entonces, no están teniendo ningún conocimiento ninguno de los dos, porque uno se está enorgulleciéndose y los otros están humillándose demasiado. Zoila, levanta la mano. Sí, bendiciones. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias. Nosotros hemos visto que en los últimos tiempos, como que el liderazgo ha crecido o somos los miembros, las ovejas, porque vamos a hablar de líderes allá refiriéndonos a los pastores, aunque en las iglesias hay muchísimos ministerios que están comandados o liderazgo, pero
últimamente los líderes han crecido, no sé si es porque han estudiado la palabra, si es porque se le han abierto los ojos, pero antes se creía que el líder era una persona casi intocable, era un ungido. O sea, el líder decía que había que tirarse por esa ventana y usted tenía que tirarse por esa ventana con los ojos cerrados. Pero ahora como que la gente ha despertado y tiene más conocimiento y sabe lo que es un liderazgo. El líder es servir. Líder es una persona que lo siguen, pero que da ejemplo. O sea, en mi iglesia los pastores dicen, vamos a hacer tal cosa, pero ellos están adelante. Llegan primero. Siempre están atentos, sirven, ayudan, limpian, hacen de todo. Esos son líderes. Pero antes no, antes los líderes estaban allá arriba y las ovejas estaban abajo. Y eso ha cambiado, gracias al Señor. Qué bueno, sí, es bueno cuando se dan ejemplos. Y recuerdo unos viajes que yo daba a Alto de Yaque y él está ahí. Perdón que te mencione mucho, pero imagínate, estamos hablando de liderazgo y uno tiene que hablar de lo que uno ha aprendido y de la persona que uno ha aprendido. Y a veces él me quedaba como impactado cuando uno iba y yo veía como Élido se ponía enfrente de su casa, se tiraba mucha basura. Entonces había como una mata que tiraba la basura, no simplemente para el frente de él, sino para los otros frentes. Y él barría ese frente, no solamente el de él, barría hasta abajo para que todos los frentes estuvieran limpios. Entonces, cuando uno ve eso y quizá uno dice, wow, el pastor, ve cómo está limpiando, ve cómo está fregando, barriendo un patio ajeno. Pero eso da ejemplo a las demás personas, eso da ejemplo a que cuando las personas ven eso, dicen, bueno, vemos varias cosas ahí. Vemos que es un pastor que está dispuesto a servir a la comunidad, pero vemos también a una persona que no importa el conocimiento que tenga, sino que también es humilde. Y eso es lo que nosotros también como personas debemos ver y debemos buscar, que sean líderes que sirvan, pero que sean líderes humildes. Un líder que sirve es un líder humilde, que no es un líder que se mofa de todo lo que sabe, sino que es aquel que enseña lo que sabe. Glenis levantó la mano. Glenis, Amén, amén. Amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Y pastor, Dios le bendiga. Hablando del liderazgo, siempre yo escuché una frase que dice, y siempre la menciono, que dice que un buen líder guía con el ejemplo. Una persona que es buen líder no solamente hace como le dijo Jesús, que hacían los escribas y los fariseos. Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan como ellos. Ellos mandaban al pueblo a que cumpliera algo que ellos no cumplían. Y lamentable el caso, a veces, y en algunas iglesias sí se ve esa posición en el liderazgo donde el líder, el pastor, si no puede hacer nada, porque pastor solamente puede predicar y mandar. Yo he visto donde pastores, donde ellos, si llegan a la iglesia y por ejemplo, hubo una ocasión que llegan y vio en la iglesia, no, porque, y bien un algo desordenado, no, porque yo no puedo venir a limpiar, porque yo estoy aquí para dar la palabra. Entonces, un buen líder, como decía mi hermana Zoila, como decía usted del pastor Élido, un buen líder da ejemplo, un buen líder guía a los demás, pero con el ejemplo. Es que si hay que limpiar, vamos a limpiar. Y es bonito, o sea, uno se motive. A veces a nosotros como miembros de la iglesia nos apena ver el pastor y no queremos, pero eso muestra la humildad que tienen y que conocen en realidad cuál es su posición, que es la posición de servir. Y a eso es que Dios nos ha llamado, a servir, a colaborar, a ayudar en todo, en la iglesia y aún fuera de la iglesia. Amén.
es importante cuando nosotros damos ejemplo, pero recordando el versículo que decía el pastor, de que la mies es mucha. Esto que nosotros estamos aprendiendo aquí acerca del liderazgo nos ayuda a nosotros a pensar y analizar y a nosotros tener en cuenta cuáles son las necesidades que nosotros vemos en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, donde nosotros estamos, para nosotros servir y suplir esas necesidades. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, esos obreros que somos nosotros, que Dios ha puesto como líder siervo, entonces somos los que tenemos que hacer la obra. Así que es un reto de nosotros ver esas necesidades, visualizarlas y nosotros ayudar a que esas necesidades sean cumplidas. Porque muchas veces se cree que el único que debe hacer las cosas en la iglesia o en la comunidad es el pastor. No, el pastor es un líder siervo y nosotros también estamos al servicio para servir, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos, no decimos, bueno, la iglesia de fulano, con la iglesia de Cristo donde todos nosotros nos congregamos, cada necesidad que hay, nosotros como líderes debemos estar ahí para nosotros suplir esas necesidades. Pastor, iba a decir algo. Sí, estoy aprendiendo aquí. Realmente, y mira lo importante de este asunto, como dice el autor de este material. Él dice, y eso es lo que pasa, como decían ahorita, sobre el líder que no solamente manda. Maxwell dice que el líder no dice vayan, él dice vamos, pero el jefe dice vayan, el jefe es el que manda, ¿verdad? Entonces, el autor de este material dice, cuando tú quitas el liderazgo, ¿verdad? Liderazgo, y pones un jefe o pones a alguien que solamente manda, entonces la confusión va a reemplazar a la visión. Van a disminuir los sueños, la dedicación, la gente dedicada va a menguar, va a caer, y entonces la moral va a ser la que va a erosionar. Entonces es sencillo. Si no le damos valor al liderazgo, ¿pero a qué tipo de liderazgo? Como tú decías ahorita, el liderazgo de servicio, ver necesidades para entonces suplir esas necesidades, no pensar que es el otro. Y esto implica que el líder piense no en qué va a hacer José Miguel, sino en qué voy a hacer yo. Entonces, cuando quitamos el liderazgo, las cosas empiezan a ir mal dentro de una congregación. Bien. La esencia del liderazgo es servir. Y una historia que a mí me gusta mucho, está en Hechos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 6, capítulo 7. Y es cuando está la elección de los 7 diáconos. Y bueno, hay un personaje que se resalta llamado Esteban. Dice que este hombre era un hombre de fe, un hombre lleno de poder y del Espíritu Santo. Y uno decía, bueno, un hombre de fe, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, un hombre que tira fuego, ¿dónde lo vamos a poner? Vamos a ponerlo como el eje principal, como el eje central para que la gente lo vea. Pero ¿dónde pusieron a este hombre? Dice que era para servir en las mesas. Y ahora mismo, como se ve, porque hay muchos líderes buenos, pero también hay muchos líderes orgullosos. Entonces, cuando uno ve personas con estas cualidades y te dice, bueno, tú vas a servir, yo voy a servir. Por ejemplo, Elio como pastor, vaya a buscar este botellón de agua. ¿Cómo? Yo busqué este botellón de agua para la iglesia. Yo soy el pastor. Porque a veces llegan esos tipos de pensamientos. Pero cuando tú sirves y sirves para la causa, cuando tú sirves para Dios, Dios hace grandes cosas contigo. Y Dios hizo grandes cosas a través de Esteban, por ese servicio que él hizo. Ahí en Hechos capítulo 6 y capítulo 7. O sea, cuando nosotros estamos dispuestos a servir para la obra del Señor, Dios va a respaldar nuestro servicio. El líder es visto primero como un siervo, y ese simple hecho es la clave de su grandeza. Entonces dice, bueno, pero
ser siervo es grande. ¿Cómo hacer que cuando yo soy un siervo, esa es la clave de mi grandeza? Si alguna gente lo que piensan es en el orgullo, bueno, yo soy grande por las posesiones que yo tengo, yo soy grande por lo que yo he adquirido, yo soy grande porque yo tengo mucho dinero, tengo muchas influencias, porque muchas personas se humillan ante mí, porque yo tengo muchos sirvientes que me sirven, eso es lo que me hace grande, dirán algunas personas. Lo bueno es que el liderazgo según Cristo no es según los hombres. Para los hombres es que les sirvan. Para Dios es que nosotros sirvamos. Para los hombres es tener grandes cosas. Para Dios es que Dios esté en nuestros corazones y nosotros podamos presentar, nosotros podamos servir a la manera de Cristo. Porque no es a nuestra manera, no es a nuestra propia conveniencia, no es para que nos vean que nosotros estamos sirviendo, no, es para que vean a Cristo a través del servicio que nosotros hacemos. El que quiera hacerse grande o líder de grupo entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Los líderes guían mejor cuando sirven. Los líderes guían mejor cuando sirven. Sí, porque cuando un líder está dispuesto a servir, está dispuesto a ponerse en el lugar del otro. Cuando un líder está dispuesto a servir, está dispuesto a usar la empatía, está dispuesto a verse, no simplemente desde su hecho de grandeza, sino desde su hecho de servicio. No simplemente desde lo mucho que tiene, sino desde lo que puede hacer para ayudar a los demás. Cuando un líder sirve, usted sirve o no sirve, como dicen por ahí, pero cuando usted está dispuesto a bajarse de donde usted está para servir a otras personas, para usted ver esas necesidades y suplir esas necesidades. Dice en Hechos capítulo 3. ¿Alguien quiere decir algo? Dice Hechos, me corrige pastor, Hechos capítulo 3, pero donde el cojo donde Pedro y Juan van y identifican la necesidad que tiene el que está pidiendo en la puerta, la hermosa. Hechos capítulo 3, ¿verdad? Y este hombre está pidiendo y está viendo, está ahí para que le den una ofrenda, para que le den algo para él suplir. Quizás no había comido o quizás necesitaba para llevar a su casa. Pero cuando llegan estas personas que le preguntan, ¿qué quieres? Él le pregunta, ¿qué quieres? Que ven la necesidad más allá. Dice, no tengo oro ni plata, pero ¿qué es lo que quería ese cojo? Él estaba buscando dinero, pero hay necesidades más allá. Y nosotros como líderes cristianos, no vemos simplemente las necesidades físicas que tienen las personas, sino las necesidades espirituales que tienen las personas. Porque hay personas que tú le puedes dar $1,000,000 de pesos, por así decirlo, un número hiperbólico, y siempre van a tener la misma necesidad, porque tienen un corazón vacío, un corazón sin Cristo. Es un corazón que esa necesidad necesita ser suplida espiritualmente. Y cuando nosotros suplimos estas necesidades espiritualmente a través de las palabras, las otras necesidades van a ser suplidas. Preguntas, comentarios, aporte, Elido. Yo quiero decir algo. Ok, está bien, Zoila. Un líder, aparte de servir, también debe tener la característica de hacer servidores, porque de nada vale que un líder sea el que sirva, que haga todo, que sea el que salga a predicar, que sea el que ministre la adoración, que sea el que lleve algo a las viudas, a los huérfanos, si no tiene un grupo de servicio. Porque hay líderes que hacen todo, pero no crean servidores. Entonces viven agotados y esas son las personas que al final terminan cansados. Yo recuerdo que la pastora de nosotros
los pastores son muy servidores, pero ella todos los sábados tenía que limpiar, iba a limpiar la iglesia. Yo le dije, pastora, pero venga acá, ¿cómo que usted todos los sábados tiene que ir a limpiar la iglesia, habiendo un grupo? Usted tiene que delegar que los demás, dice ella, pues dirígelo tú. Eso hace mucho, de ahí en adelante, yo tengo la lista. A usted le toca ir a limpiar este sábado por grupo y todos colaboramos, porque no vamos a dejar que ella sola se mate. Ella es servidora, pero ya es un abuso. Es decir, que el líder tiene que enseñar a servir con su ejemplo, pero debe hacer. Zoila, tú lo acabas de decir. Es que los líderes guían mejor sirviendo. Cuando sirven, entonces ella estaba guiando, ¿sabe dónde y cuándo? Cuando estaba sirviendo. Mira qué es lo que pasa. Este liderazgo de servicio que está enseñando José Miguel es a la imagen de Cristo, el líder siervo a la imagen de Jesús. Entonces, un líder, no te preocupes que esa parte va a llegar de los seguidores, pero en esta parte es como te estoy enseñando qué hacer. No es, claro, el líder siervo, porque una cosa es el líder siervo y otra cosa es el líder orquesta. El que tú mencionabas es el líder orquesta, es el que hace todo. Ahora, hay un momento, por ejemplo, yo ahora estoy plantando una iglesia nueva prácticamente. Hay un momento en el que yo tengo que hacer muchas cosas. A lo mejor tengo que coger una escoba, tengo que arreglar la silla, tengo que ayudar con los instrumentos, muchas cosas. Ahora, hay un momento en el que eso lleva a que gente como tú, vea la necesidad y diga, yo siempre digo algo, cuando tú eres siervo, no hay que mandarte, tú lo haces. El líder siervo no hay que mandarlo mucho, tú lo haces. Entonces, ¿qué tú hiciste? Pastora, por eso no le toca, no le toca a usted, no porque ella no tenga que hacerlo, sino porque ya hay otros que pueden hacerlo. Entonces, ahí ella puede delegarte una función, pero ella te está diciendo qué se necesita, qué hace falta y qué no se está haciendo. ¿Qué no se está haciendo? Entonces, también hay maneras, sirviendo de una manera, claro, no es que tú te tires todo encima, pero muchas veces es con los hechos, es con la práctica que tú dices qué hace falta. Pero estoy contigo. Hay que delegar funciones, pero muchas veces hay gente a la que aunque tú le delegues, no sirven, no quieren servir, quieren estar en los lugares altos. Antes de pasarte a ti, José Miguel, Tienes razón. por ejemplo, muchas veces hay gente, por ejemplo, yo tenía un grupo que cantaba y ellos me decían que no podían hacer muchas cosas porque ellos eran los levitas del Señor. Y si tú eres levita, tú estás muerto porque los levitas murieron, o sea, los levitas hace tiempo que pasaron. Entonces, pero sí, hay salmistas, hay levitas, hay un problema ahí con eso. Entonces, espérate, tú no eres de la tribu de Leví, tú eres ahora, además, aún los levitas servían. Entonces, hay que, exactamente como dice el hermano, el líder enseña con el ejemplo. Entonces, no estamos hablando de ser el pastor orquesta o el líder orquesta. Ahora, la mejor manera de decirte qué hacer es haciendo, porque hoy en día hay muchos que están en el pedestal, haz esto, pásame eso, pásame esto, pásame lo otro, pero ellos están solamente para que les sirvan. Antes de esto, mira, incluso muchas veces, hasta en una cena, en una actividad, al pastor hay que llevar la comida a la mesa, el plato más grande, el vaso más grande. Yo creo lo que tú dijiste ahorita, hemos aprendido a no ser servidos, sino a servir. No estoy en contra de que se le dé un buen lugar al líder. Ahora, estoy en contra de que el líder abuse de ese lugar, que abuse de ese espacio, cuando tú debes ser el que guía sirviendo. Entonces, a eso es lo que nos referimos en esa parte. Gracias, José Miguel. Okay. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender, y es bueno, hay que preparar personas, pero la mayor preparación que nosotros damos es el ejemplo. Y hay varios tipos de personas en la iglesia, por donde tú estés sirviendo. Van a haber personas que te van a ver a ti barriendo y van a coger un escoba y van a coger una funda para que tú lleves la basura. Pero hay personas que pueden verte a ti 1000 veces haciendo eso y no lo hacen. A esos tipos de personas. Pero cuando tú lo haces, como decía el pastor,
con el ejemplo, enseñando con tu ejemplo, ese tipo de personas que sí lo hacen, después el pastor no va a tener que hacerlo. Ellos van a dedicarse a hacerlo. Como lo hiciste tú lo estás haciendo. Porque tú aprendiste, tuviste esa necesidad y tuviste esa preocupación por ayudar a tu pastor. Metas para el taller de liderazgo servidor. Un claro entendimiento del servicio, del liderazgo servidor. Nosotros debemos entender. Janet levantó la mano, vamos a darle chance a Janet. Ok, gracias. Janet, Por la- levantaste la mano. Ajá, sí, gracias por la oportunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Yo puedo darlo como testimonio que en mi iglesia nosotros tenemos el líder de jóvenes. Y en el momento que él tomó, ¿verdad?, el cargo, en ningún momento él se acercó a ninguno de que ustedes me van a ayudar con este grupo, sino que en nosotros, tanto en la esposa de él como en mí, salió ese deseo de decir, yo quiero ayudar a poder hacer ese trabajo. Y en ningún momento se ha visto como en él, aquí el que mando soy yo, aquí las cosas se como yo diga, aquí las cosas, quien dirige soy yo, sino que a uno en el grupo de jóvenes, los chicos, ellos mismos se motivan a verlo a él como líder y como está haciendo las cosas, a querer hacer las cosas ellos, sin tener que decirle qué hacer, simplemente con el ejemplo que él le da y en la forma en cómo actúa, ¿verdad que sí? Porque quien nos dirige es Cristo. Amén. A nosotros nos dirige Cristo. Y a esta forma en que tenemos que verlo. No es de que, no es que le falta liderazgo porque él no da órdenes, es que le falta porque él no dice que le ayuden, no dice que necesita que hagan algo, él lo quiere hacer todo. No es eso, sino que de la forma en que el líder actúa, ya los demás quieren actuar, quieren hacer, quieren ayudar. O sea, que se sienten motivados, se sienten inspirados. Y yo creo que ese es el verdadero líder, el que inspira. No el que da órdenes, ni que le dice, mira hermano, usted tiene que hacer esto, ayuda, sino el que inspira al trabajo. Esa es mi opinión. Amén, eso es lo que hemos estado hablando. Al principio dijiste que estabas o no estabas de acuerdo. Que estoy de acuerdo. Porque estamos hablando lo mismo, yo quería en qué punto no estamos de acuerdo para aclararlo. Ok, qué bueno, qué bueno. Estamos en la misma sintonía. Tener un claro entendimiento del liderazgo servidor. No debemos saber por qué y para qué nosotros estamos, por qué, para qué y para quién nosotros estamos sirviendo. La única autoridad que merece la lealtad de uno es aquella que se considera el líder libre y deliberadamente por los que son guiados en respuestas y en proporción a la claramente evidente estatura, servir del mismo. Las personas responderán libremente esto a los individuos que son escogidos como líderes porque han sido probados y son confiables como siervos. Esta es una palabra sumamente importante porque cuando nosotros somos líderes siervos, nosotros debemos de dejar ver a las personas que nosotros somos confiables. Y muchas veces hay muchas situaciones que se ven en algunas partes en la iglesia porque no hay personas en las cuales nosotros podemos confiar.
Pero cuando tú tienes un líder que es siervo y que además de eso es confiable, que tú puedes acercársele y decirle cualquier cosa y te puede ayudar, porque es una persona en la cual tú has confiado, ese es un buen líder. Daniel Paulín. Ahí ¿me escuchan? Sí. Cuando uno tiene características de líder, el líder, usted no tiene que esperar que el líder lo mande a usted. Yo me acuerdo cuando en la adolescencia mi pastor y amigo Eli Domenech era presidente de jóvenes, él nos motivaba y él era el primero que siempre estaba adelante haciendo las cosas y nosotros veíamos como líder y había un gran número de jóvenes que vimos su ejemplo donde quiera que él estaba predicando, salimos donde quiera a predicar la palabra. Cuando usted tiene un llamado, cuando usted es un líder, a usted no tiene que decirle que hacer las cosas, usted lo hace, usted sirve, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que nos dio el mejor ejemplo para seguir. ¿Algo que decir, pastor? Lo que decía Daniel y lo que tú has dicho, eso es muy importante. Lamentablemente, tenemos un grupo de gente en la iglesia que están esperando que el pastor lo mande, que el pastor le diga qué hacer, que el pastor le ordene. Lamentablemente, número uno, porque hay líderes que se han levantado y creen que son ellos los que mandan y que son ellos los que dan dones, talentos y ministerios. Los dones, talentos, ministerios vienen de parte de Dios, no de parte de un líder. Entonces, como decía Daniel, nosotros, yo recuerdo que ese era un grupo de jóvenes que habíamos en la iglesia, que a la mayoría, a nadie nos dijeron, tú vas a hacer tal cosa. Unos se levantaron tocando instrumentos, otros cantando, otros evangelizando, otros hacíamos drama. Yo en esto ya estaba viendo dramas, predicadores. O sea, limpiábamos la iglesia sin nadie mandarnos. Yo creo que el pastor nunca en la vida nos mandó o nos dijo que había que limpiar la iglesia. Nunca. Y el grupo era como el mismo Espíritu Santo. Yo creo que dábamos clase de niños también, nos íbamos a otro lugar sin mandarnos a dar culto en la calle, andando con un piber encima, y no era uno ni dos, éramos todos que hacíamos eso, y hoy en día los pastores vamos forzados. ¿Sabe por qué? Porque la gente está esperando, mándeme, y dicen lo que dijo Zoila ahorita, no se explote, a usted no le toca hacerlo todo. Ajá. Pero si nadie se levanta, si nadie dice yo quiero hacer, yo tengo el llamado, y yo recuerdo, yo le decía a Dios, Dios, dime qué tengo que hacer. Dios, ilumíname, cuál es mi llamado, cuál es mi ministerio, cuál es mi don. Y no sé, yo te lo he testificado, José Miguel, y Daniel lo sabe. Yo empecé cantando en la iglesia, pero canté tan malo, que no pude continuar, no pude seguir, pero no me quedé ahí. Y me lo dijeron. Y después declamé un poema y prediqué la palabra. Y como decía Daniel, yo no me acordaba de eso, pero yo era de los más jóvenes. Y Dios me permitió ser presidente de jóvenes. Pero mira qué bueno, que gente como Daniel, que estaba primero que yo en esa iglesia, pero se dejaron guiar, se dejaron llevar. Entonces, eso es ser un líder siervo, que no esperes que otro te llame o que otro te diga, ve y di, yo quiero servir, yo quiero barrer la iglesia, yo quiero evangelizar, yo quiero trabajar con los niños, yo quiero aprender a tocar un instrumento. Yo quiero. Los pastores, los líderes, necesitamos de gente que digan, yo quiero, Dios me quiere usar en tal área, ayúdenme. Entonces, la gente está esperando que lo pongan y que lo manden. Esto es gratis. Yo no puedo mandar a nadie, esto es gratis. Entonces, qué bueno que podamos ver eso en cuanto al liderazgo, que la gente tiene que ofrecerse también y ver esto como un privilegio realmente. Con el permiso, cuando una persona no tiene la característica de líder, tú lo pones en cualquier lugar y siempre tiene una excusa y no hace nada. Todo el tiempo tú le dices, ¿puedo hacer eso? Sí. Te dice que sí y no hace nada. O el otro te dice, yo no puedo.
porque esa es una característica de una persona que no va a ser líder y siempre está de lejito. O sea, no se acerca para ver qué es lo que están haciendo y cómo se hace, no, siempre está como de lejito, porque siempre ellos tienen una excusa que es válida para yo no colaborar. Ya tú sabes. Sí, somos personas también que cuando tú estás haciendo un buen servicio, solamente saben llevarte problemas, pero nunca te llevan una solución. Valentino, primero levantó la mano. Valentín. Sí. Buenas noches, Dios lo bendiga a todos. Amén. Yo quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero quiero aprovechar el momento. Por ejemplo, la pregunta es si debe un miembro pedirle permiso al pastor o informarle al pastor algo que vaya a hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo voy a ir a una iglesia que me invitaron a un culto. Voy a dejar de ir a mi congregación. ¿Debo pedirle permiso al pastor o informarle al pastor que no voy a estar en la iglesia porque me invitaron a otra? Déjame decirte lo que yo creo, después él te va a dar una respuesta como pastor. Ajá. Mira, yo creo que nosotros todos pertenecemos a una congregación y hacemos algo en esa congregación. Entonces, a nosotros pertenecer a una congregación, nosotros tenemos un pastor. Entonces, ese pastor es quien dirige las ovejas y nosotros somos parte de esas ovejas. Entonces, si nosotros vamos a salir, nosotros hay que pedirle, avisarle a ese pastor que tú no vas a estar, porque si tú tienes alguna actividad, se cuenta contigo en esa actividad. Además, cuando nosotros no avisamos, nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso, porque puede surgir que te hacen esa invitación, luego te hacen otra y tú sales sin el permiso como si tú no pertenecieras a ninguna congregación. Entonces yo creo que deberías pedirle permiso. Pero vamos a ver qué dice él, que es pastor. Sí, porque, o sea, ok, vamos a esperar a Elido. Bien, ya tú prácticamente respondiste realmente. La Biblia dice, hay una regla de oro en las escrituras. Todas las cosas que tú quieras que hagan contigo, hazla también con los demás. Yo pienso que deberíamos ponernos en el lugar del líder, como decía José Miguel. Vamos a poner ejemplo. Yo tengo una congregación que no es muy grande, que van a veces 30 personas, 23, 25, es una iglesia comenzando. Y que por lo menos 10 hermanos reciban invitaciones a otras iglesias, a veces a hacer nada, o a una campaña, o a una actividad X, o lo que sea. Pienso en la palabra permiso, yo creo que no va. Yo le digo a los hermanos, yo no soy ni tu papá, ni tu dueño, ni tu jefe, ni mucho menos. Yo soy el pastor. Ahora, como decía José Miguel, sí es importante que tú avises porque uno se preocupa. El pastor se preocupa, ¿qué le habrá pasado? ¿Se habrá enfermado? ¿Qué le sucederá? Y muchas veces tú faltaste un día por ir a un sitio, pero otro día es porque estás enfermo. Entonces llega un momento en que tú andas brincando tanto de iglesia en iglesia, de actividad en actividad, que llega un momento en que ya el pastor ni se preocupa y ni siquiera sabe si cuenta o no cuenta contigo. Entonces, yo no digo pedir permiso. Ahora, yo pienso que cuando tú te congregas en una iglesia, tú debes tener compromiso con esa iglesia. A veces queremos andar comiendo en tu aparte y allí, aquí, allí. Por ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo. Yo muchas veces invito a José Miguel a mi congregación y yo no es ley. Y mira que él me quiere muchísimo y yo soy, gracias a Dios y la gloria de Dios, yo soy prácticamente una autoridad para él. Él me tiene como una autoridad y me quiere muchísimo y me respeta. Pero cuando yo hablo con él, él sabe muy bien que la primera parte es que él tiene un compromiso en su congregación y él debe respetar a su líder, a su pastor, aun cuando me quiera y me tiene mucho respeto. Igual, yo invito a Zoila, Daniel y compañía a mi congregación,
pero ellos tienen un liderazgo y son una parte esencial en su iglesia. Y yo debo respetar eso, pero no solamente yo, ellos también deben respetar eso. Cuando un pastor tiene miembros que andan de allá para acá, de aquí para allá, muchas veces hasta predicando, hasta predicando. Hay momentos en que los líderes deben aprender a decir que no. Porque aunque si tú vas a predicar en 4 iglesias, 4 domingos y faltaste a tu congregación, entonces hay una dificultad. ¿De dónde tú te estás manteniendo? ¿Dónde tú estás aprendiendo? ¿Dónde tú te estás alimentando? Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que sobrellevar esa parte. Pero también, me voy al otro lado, el pastor tampoco puede estar exigiendo ni llamando ni hablándole mal porque usted no fue a la iglesia. O sea, los dos extremos son malos. Entonces, el pastor es eso, el pastor, el líder. Ahora sí puede decirte, mira, hermano, no te veo con compromiso. ¿Cuándo te puedo usar? ¿Cuándo te voy a usar? O cómo puedo saber si tú vienes o no. Entonces, pienso que debe avisarse con tiempo. Un ejemplo, a mí alguien me dijo, yo estaba para tal actividad, para tal cosa. O pastor, yo voy para tal cosa. O sea, no me estás, o sea, simplemente ni me está pidiendo porque hay lugares donde yo digo, ok, ¿a dónde usted ve, hermana? Porque a veces van a lugares donde le van a dar malos alimentos o donde no le van a enseñar. O yo tengo que saber dónde tú te metes, no porque te estoy llevando la vida ni te estoy controlando, pero depende de donde tú vayas, tú vas a traer. Depende de donde tú comas, tú vas a ser saludable o no. Entonces hay lugares donde a mí no me interesa que un miembro de mi congregación vaya. ¿Por qué? Porque los alimentos que va a recibir ahí le van a dar diarrea. Y entonces o va a venir con una mala enseñanza y va a querer practicarla en la congregación. Entonces el pastor debe estar enterado por lo menos, pero no me gusta la palabra permiso, porque tú puedes, claro, tú tienes que decirle, darle a informar, pero cuando ya tú eres muy frecuente, tengan por seguro, el pastor ya si tú vas o no vas, no te va a tener muy presente o te va a llamar la atención a ver, pero es para ver qué pasa y qué tan comprometido estás. Entonces, yo pienso que debemos tener mucho cuidado de todas las salidas y a dónde vamos también, porque eso puede también hacer pensar al pastor que no tiene ningún valor para usted, que usted no es oveja, que usted no le Amén. respeta ni valora su liderazgo tampoco. Cuidado, Sí. este es un líder ¿Qué pasa? siervo y el líder siervo tiene también una cabeza. Tiene una cabeza. Amén. ¿Qué pasa, Elido? Que yo comentaba con un hermano y hablaba que me decía eso, que no, que hay que pedir permiso. Y yo le decía, bueno, mira, si tú no tienes ninguna función en la iglesia, está bien. Si a ti te toca, por ejemplo, la adoración, o el pastor te dice, mire, a usted le toca dirigir, a usted le toca esto, aunque te digan a ti, te invite para otra iglesia, tú ni siquiera tienes que comunicarle con el pastor y decirle que no, porque tú sabes que tiene un compromiso primeramente en tu congregación. Entonces, pero no es que que no es pedirle permiso. Mire, ¿usted quiere que yo pueda? No. Ahora tú te debes informarle, eso es lo que yo le decía. Hay que informarle porque tú no puedes, claro que sí, porque y si te necesitan para algo, el pastor te puede decir, mira, yo necesitaba que tú no ayudara en esto y esto o cualquier cosa. Bueno, pues ya, no, pues está bien, yo no voy a ir. Pero informarle. Esa era por eso le hice la pregunta, que si se debe informar o hay que pedir permiso. Un de orden. Sobre el pedir permiso y el informar. Cada miembro de la iglesia debe informar a su pastor si tiene una salida en el día que toca, por ejemplo, el domingo. Si yo y un grupo que dirigimos la adoración el domingo, yo no puedo salirme dalaganariamente y de garitarme y no decirle nada al pastor. Incluso yo informando, yo le digo, pastor, el domingo yo no puedo estar. ¿Qué yo hago? Que yo hablo con el grupo y le digo, miren, prepárense esto porque nosotros, la familia Calcaño, no puede estar. No puedo irme y dejar el grupo desamparado, que ni siquiera el grupo sepa que nosotros salimos.
le informo al pastor. Igualmente los pastores, si tienen una salida, informan a la iglesia. Ellos no piden permiso. Señor iglesia, ¿ustedes me pueden dejar salir que me invitaron a predicar? No, porque ellos no son niños. Ellos informan que no van a estar ese domingo porque tienen otra actividad. Y nosotros como miembros debemos respetar eso. Asimismo, los pastores también deben respetar que el miembro un domingo tenga que no pueda asistir a la iglesia por X razón, no importa qué razón sea, tiene el pastor que respetar que ese domingo el miembro no puede asistir, porque el miembro también respeta que cualquier día el pastor se le presente algo y no asista. José Miguel se le cayó, parece la llamada. Pero eso, en lo que él entra, realmente, ya entró. Ok. ¿Está ahí José Miguel? Ok. Ya puede volver a compartir. Zoila, lo que tú decías antes de que José Miguel entre, es importante saber esto. A veces no solamente cuando yo tengo una parte, repito lo que decía ahorita, yo soy pastor y cuando tú tienes una iglesia muy pequeña y te faltan 3, 4 gente, oye, me te hace un hoyo, te hace un hoyo. O sea, se nota. Sí, hacen un hoyo, ¿verdad? Se hace un hoyo, entonces, por eso, y además también es bueno que se sepa, por ejemplo, si alguien no está en la iglesia y yo desde el púlpito digo, oremos por el hermano fulano, no está aquí y yo doy la razón, pasan 2 cosas. Número 1, los miembros saben que yo estoy claro por qué alguien no está ahí, que yo conozco mis ovejas. Y número 2, también se ve que esa persona es responsable. No es porque yo tenga una oportunidad o deje de tener una oportunidad, es porque yo soy miembro. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. O sea, cada oveja tiene un pastor, y si tiene un pastor, tiene un redil, tiene un grupo. Entonces, yo debo permanecer en ese grupo. Ahora, como tú decías, si me invitan a otro lugar, a algo o por algo, o no solamente invitación. Por ejemplo, yo vi que tú estabas para tu familia en estos días, y tu familia entera, y a lo mejor había culto. Entonces, ok, vamos a faltar, porque no es pidiendo un permiso, es para cuando no nos vean, no piensen, porque a veces uno se preocupa. ¿Será que hay una enfermedad? Y mucho más, oigan esto, y todos son aquí miembros o líderes, mucho más porque el pastor se preocupa más por el que nunca falta. El que nunca falta y faltó y no avisó, el pastor lo va a llamar inmediatamente a ver qué pasó, porque hace falta. Así que tengan cuidado en ese descuido tanto de no ir, porque llega un momento en que ya te haces ya ni saben si tú fuiste o no fuiste, pero el que siempre está ahí e informa, cuando no va, se nota, aunque hayan 1000 gente, se nota que no fue. Lo que pasa es que antes de que Celine hable, que ella levante la mano, lo que pasa es que nosotros como líderes o miembros de una congregación, no debemos entender del por qué nosotros vamos a otra congregación. Y con el pastor, a veces ni siquiera tenemos una participación en otra congregación. Entonces, ¿qué comida nosotros vamos a encontrar en otra congregación que no la encontramos en nuestra congregación? O sea, la comida que el Señor tiene para cada uno de nosotros no la tiene en la congregación donde nosotros estamos. Por algo te tiene ahí donde tú estás. Y si tú vas a tener alguna otra actividad, por ejemplo, ahí está él mismo lo dice. Yo prácticamente no le digo que no a él, pero hay veces que he tenido que decirle que no, porque tengo compromiso en mi congregación. Yo tengo un compromiso con mi pastor. Tengo un compromiso con Dios donde yo me congrego. O sea, por eso tengo que decirle que no. Y es tanto así, nosotros hacemos las planificaciones y yo tengo un esquema donde yo me organizo, y en esa planificación, por ejemplo, ahí yo digo que vamos a poner alguna actividad, digo, para tal domingo yo no voy a estar aquí, porque y en ese lugar donde yo voy a participar se puede poner otra persona para llenar ese vacío, pero ya yo avisé tiempo antes de que no voy a estar. Celine levantó la mano. Buenas noches y Dios le bendiga, compañeros.
yo entiendo cuando se habla de liderazgo, especialmente liderazgo cristiano, me enfoco en la vocación y el amor a la iglesia. Cuando usted tiene vocación y amor a su congregación, a su equipo, a su grupo, a sus compañeros de congregación, usted no tiene que esperar a que lo manden. Usted mira lo que se necesita, lo que hace falta, y usted actúa, usted trabaja, usted se empodera y no tiene que esperar que lo manden. Igual, si usted ve a su líder de la iglesia que está deshiervando el frente, oiga, si usted tiene vocación y amor a su congregación, usted no tiene que esperar que el líder le diga, venga, ayúdeme a deshiervar. Oiga, usted se para y va y recoge la hierba o la arranca con la mano. Igual, si usted ve al líder que empieza a cantar, si usted no sabe cantar, pues por lo menos usted aplaude, porque es que la vocación a usted le nace y lo empuja a usted servir a su congregación y servir a los demás. Puede llegar a ser, llevar a cabo, que cuando hay en el manejo un corazón humilde, habrá un aferramiento al uso correcto del poder y la autoridad, según este autor. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde, un corazón dispuesto para la obra del Señor, para el servicio del Señor y para nuestros hermanos, para con los demás, nosotros vamos a tener un uso correcto de lo que es la autoridad, porque no nos vamos a mofar del poder, sino que vamos a servir conforme Cristo lo hizo. Porque a veces se tiene muy mal concepto de lo que es un líder humilde o de lo que es la humildad. Muchas veces creen, bueno, la humildad es la falta de dinero. Bueno, no, yo he visto muchas personas que sin un peso, orgulloso. Yo he visto muchas personas con dinero muy humilde. Entonces, cuando nosotros como líderes tenemos un corazón humilde, un corazón dispuesto delante de nuestro Dios, nosotros vamos a ser buenos líderes siervos. Esto no me quiere cambiar. ¿Está viendo la pantalla, pastor? Que no. Sí, se ve la pantalla. Tiene que cambiar, cambie. No me da la opción. Déjame chequear. Si yo te mandé un mensaje ahí. Léelo, por ¿Cómo favor. te sacó? Se estaba viendo, se están viendo bien ahí, las dos. Trata de cambiar ahí, a ver. Cámbiala. No quiere. No quiere, pero nada, lo arreglamos ahora. Lee tu WhatsApp, mandé un mensaje. Okay. Y ahora tenemos, ok, tú puedes continuar un momento más. Como hoy es la primera clase, tú puedes hacer el rejuego, no hay problema. No, y duramos hasta las 12, no hay problema. Yo mañana entro a las 7. No, ellos te paran ahí, ellos se te duermen. Bueno. Ok, ahora sí. ¿Cuál es la esencia del liderazgo servidor? La intención suprema del líder siervo es siempre hacia los mejores intereses de aquellos a quienes guía. La satisfacción suprema del líder siervo
se encuentra en el crecimiento y desarrollo de aquellos a quienes guía. Los líderes siervos están dispuestos a aceptar su obligación. Cosa que nosotros podemos ver acá es que el líder siervo se preocupa por las personas por las cuales él está guiando, a las cuales le está enseñando a través de su ejemplo o a través de su ejemplo, a través de las enseñanzas que él está dando. Porque es como cuando tú tienes un hijo y ese hijo sigue tus pasos y el hijo quizás te dice, bueno, mira, tú le dices a tu hijo, bueno, chequea los pasos por los cuales tú estás caminando. Y hay personas que quizás te dice el muchacho, no, fíjate tú que yo estoy caminando sobre tus huellas. Y nosotros como líderes debemos entender lo siguiente. Hay personas que nos están viendo y nosotros no nos damos cuenta. Te voy a contar algo que me pasó una vez. Y una joven en la iglesia me dice a mí y a mi esposa, ustedes son mi pareja favorita. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Y ella dice, por cómo tú tratas a tu esposa. Y yo me quedé, pero que solamente me ve en la iglesia. Entonces, muchas cosas que nosotros hacemos, que son pequeñitas, ella está aquí, se está riendo, que son pequeñitas, las personas la notan. Entonces, muchas cosas que nosotros hacemos como líderes, muchas personas la notan. Y si nosotros somos malos líderes, también se nota. Pero si nosotros somos buenos líderes que sirven, también se nota y esas personas a las cuales nosotros guiamos van a ser guiados y van a hacer un buen servicio, así como nosotros lo hacemos. Y va a ser una satisfacción para la persona que está guiando, porque qué satisfacción más grande sería para un líder ver que después las personas a las cuales está guiando está haciendo lo mismo que él hacía o está sirviendo de la misma manera que él sirve. Por ejemplo, dio clase en el seminario y hay como 5 o 6 profesores de esos estudiantes, los cuales él lo enseñó. Entonces es una satisfacción para él de que salieron varios profesores de esas enseñanzas y que están enseñando bien. Levanta la mano. No, esa estaba levantada ya. Esa la deja ahí levantada, ya está siempre. Ok. José Miguel, en base a esa parte, ¿verdad? En cuanto hay líderes que tienen miedo o celo ministerial, que no dejan que otros crezcan, que no dejan que otros se levanten porque tienen miedo a que los superen, tienen miedo a que se hagan mejores. En la antigüedad, el mismo Jesús dijo, hay cosas mayores que las que yo hice, ustedes